Vamos a orar, hermanos. Señor, damos gracias en esta mañana. Señor, necesitamos de la asistencia de tu Santo Espíritu para poder entender y aplicar tu palabra de una manera correcta. Te pido, Señor, que tú nos ayudes también en nuestras vidas. Oramos por Douglas. Sabemos que la situación en Venezuela es una situación muy difícil. También para nosotros es un espejo, podríamos decirlo, de que no podemos confiar en nada terrenal. Oramos por Douglas, por Alexandro también, por Pedro, en algún momento nos acompañó, su familia. Señor, aliéntalos con las promesas que tú nos das en tu palabra que trascienden los bienes de este mundo. Señor, tú nos dices en tu palabra que si es necesario vamos a padecer por un poco de tiempo, para que sometida a prueba nuestra fe sea en la cual se prueba con fuego, se hallarán alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Señor, oramos, Padre, que tú alientes el corazón de cada uno de los hermanos venezolanos y de muchos venezolanos que están enfrentando necesidades tremendas, Señor. Nosotros vemos por las noticias cómo ellos han tenido que dejar su país, su familia, sus hijos, sus esposas, sus cónyuges, y venir aquí a enfrentar dificultades, trabajos. Vemos muchos médicos, muchas enfermeras, incluso profesionales que han tenido que echar mano de lo que se les ofrece para poder enviar algo a su país para los que se quedan allí, Señor. Nosotros estamos bien, gracias a ti, Señor. Pero oramos, Señor, tú eres el que quita y pone reyes. Si tú obraste en el corazón de Nabucodonosor, así mismo de Ciro, rey de Persia, para el bien de tu pueblo, Señor, nosotros confiamos, porque tú no cambias, Señor, tú sigues siendo un niño. Alienta el corazón de Douglas, del hermano Alexandro también, y así mismo de cada hermano venezolano en Cristo, pero también de aquellos que no te conocen. Que esta situación sea una puerta para que ellos conozcan el Evangelio, Señor. Y ábrenos a nosotros el corazón, Padre Santo, para poder entender esta palabra, estas parábolas. Señor, lo pedimos totalmente necesitado en Cristo Jesús. Amén. Mateo 13, 31 al 33. Continuando con las parábolas del reino, hoy vamos a considerar dos parábolas: la del grano de mostaza y la de la levadura. Pero antes de adentrarnos en ellas es necesario recordar que las parábolas son historias cotidianas que eran conocidas por la audiencia original que tuvo el Señor Jesucristo cuando las pronunció, pero que en su interior contienen los misterios del reino de los cielos, como podemos ver en Mateo 13:11. Para muchos estas historias no fueron más que eso, historias. Pero para aquellos que habían dispuesto su corazón para seguir al Señor, les fue dado a conocer tales misterios que solo pueden llegar a saberse por revelación divina. De lo contrario, esto solamente puede quedar en eso, en una simple historia. Algo que tal vez no pueda comprenderse, o quizá peor, que puede llegar a interpretaciones o conclusiones totalmente contrarias al verdadero mensaje de la palabra de Dios.
Nosotros hemos visto en las dos parábolas que hemos estudiado, las cuales el Señor explicó el significado que Él mismo le dio a las parábolas, que estas parábolas tenían su propósito. Y que estas parábolas que fueron explicadas por el Señor nos lleva a entender que tienen el propio significado que el mismo Señor Jesucristo quiso darles. Ahora, mis hermanos, es necesario recordar quién es el Señor Jesucristo. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Nosotros vemos en la introducción que el apóstol Juan hace a su evangelio. Pero también vemos que Cristo es la última revelación de Dios, como dice Hebreos 1, 1 y 2. Allí leemos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, como Dios habló, llamando hombres para que proclamaran su mensaje a través de visiones, sueños, revelaciones o por medio de teofanías. Una teofanía es una manifestación de Dios, una manifestación visible de Dios del Antiguo Testamento. Ahora, dice el autor de Hebreos, nos ha hablado en Hijo. Nos ha hablado por medio de Hijo, o por medio del Hijo. Así que Cristo es la última revelación de Dios. Por eso no vemos a Dios revelándose en el Nuevo Testamento como lo hacía en el Antiguo Testamento. ¿No se ha preguntado por qué Dios ahora no se revela a través de profetas? ¿No? Sino que ahora Dios se ha revelado en Cristo. Por tanto, Cristo pudo contar estas historias y dar sus razones de hacerlo. Vemos en Mateo 13 al 17 y en Mateo 13, 34 al 35. ¿Por qué Dios, el Señor Jesucristo, pudo contar estas historias? Porque es Dios. Él pudo contar estas historias teniendo su intención y el verdadero significado de las mismas. Pero mis hermanos, ninguno de nosotros tiene esa facultad para contar historias alrededor de un texto bíblico y pensar que está predicando el consejo de Dios. Mucho cuidado. Esto es una advertencia para los que desean predicar la palabra. Pablo dice en 2 Timoteo 2:15 que debemos usar bien la palabra de verdad. Ese verbo usar significa interpretar correctamente, enseñar la palabra siguiendo sus líneas de enseñanza. Porque no nos está permitido espiritualizar la palabra, no nos está permitido apoyar nuestras ideas o propósitos personales usando la Biblia como un soporte. No nos está permitido. Solo el Señor puede usar historias como las que vemos en las parábolas porque tenía propósitos específicos. Porque Él es Dios. Y Él, como dice en Juan 7:17, no habló por su propia cuenta, sino que habló la doctrina o la enseñanza de Dios. Así que no nos está permitido ponernos a contar historias y citar un pasaje de la Biblia y pensar que estamos predicando la Biblia. Cristo tenía su propósito al usar las parábolas y que Él mismo nos muestra en la misma escritura. Aclarando esto, vamos a estudiar la tercera y la cuarta parábola, la del grano de mostaza y la levadura. Así que vamos a considerar la primera parábola. ¿Cuál es la primera parábola de esas dos? La del grano de mostaza. Dice el pasaje, Mateo 13:31, otra parábola le refirió diciendo, ¿quién? El Señor Jesucristo. El reino de los cielos es semejante al grano
de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramos. Algo en común con las parábolas anteriores es que también esta tiene que ver ¿con qué? Con la agricultura. Esta también tiene que ver con la agricultura, pero aunque tiene en común eso con las anteriores, es totalmente diferente. En la primera parábola, la del sembrador, había un sembrador y 4 clases de terreno. En la segunda parábola había 2 clases de semilla, una buena y la otra mala. Y en esta hay una semilla diminuta, casi insignificante, que luego es una planta que brota de esas mismas semillas y que se convierte en un árbol. ¿Y cómo comienza esta parábola? El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Lo cual esto es una indicación que esta parábola es una comparación con el reino de los cielos. Es una comparación. Es una comparación de la esfera del gobierno de Dios sobre los corazones de los hombres. Ahora, hay algo particular con esta parábola, y es que esta parábola es la primera de unas varias que no fue explicada por el Señor Jesucristo. La parábola del Señor, nosotros vemos ahí en ese mismo pasaje que el Señor la explicó. Lo mismo vemos con la parábola del trigo y la cizaña. Pero esta es la primera de varias que no explica el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que debemos hacer es seguir la misma línea que el Señor usó para explicar las parábolas anteriores. Y eso es lo que los discípulos debían hacer o podían hacer. Ellos ya tenían las bases exegéticas para sacar de las palabras del Señor la interpretación de las mismas. Siguiendo las bases del exégeta divino. ¿Quién es el exégeta divino? Cristo. Las que Él dio en las anteriores, que nosotros debemos tener en cuenta para poder comprender qué aspectos del reino de los cielos comprende cada una de estas parábolas. Dice el Señor: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Un hombre sembró una semilla de mostaza en su campo. En las parábolas anteriores nosotros vemos quién es el sembrador. En la parábola del sembrador, el sembrador es Cristo, y lo mismo es el que siembra la buena semilla en su campo, la semilla del trigo, como leemos en Mateo 13:36. Así que este hombre que sembró esta semilla en su campo bien pudiera referirse a Cristo, aunque aclaro que el énfasis no está en el que siembra el grano, sino en el grano mismo. O sea, el énfasis de esta parábola no está en el que siembra el grano de mostaza, sino en el grano de mostaza. Y siembra una semilla de mostaza, de quien dice el Señor en el versículo 32 que es la más pequeña de todas las semillas. Si alguien pudiera decir aquí hay un error en la Biblia. ¿Por qué? Porque hay otras semillas más pequeñas que la del grano de mostaza. Bueno, yo no soy agrónomo, ni hijo de agrónomo, pero escuché que la semilla de la orquídea
es mucho más pequeña que la semilla de mostaza. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesucristo dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. ¿Será que el Señor se equivocó? ¿Será que el Señor no conocía la orquídea? Claro que sí, Él mismo la creó. Él mismo la creó. Pero recuerden que si Él va a hablar de la orquídea, hubiera hablado de la orquídea en esa audiencia, ¿qué pasaría? Que nadie conoció la orquídea. Así que no tendría sentido hablar de la orquídea, porque nadie conocía la orquídea en ese entorno, en ese auditorio. Pero sí conocían la semilla de mostaza. ¿Y qué ocurría? Que era cierto que era la más pequeña. Era tan pequeña esa semilla, conocida por todos, que su apariencia indicaba que iba a ser algo insignificante. Cojan ustedes una semilla pequeña, dice, ¿esto qué podrá dar? Y eso es lo que pasaba. Su apariencia indicaba algo insignificante. Pero esta semilla tan pequeña e insignificante, nos dice la parábola, que creció y creció hasta llegar a ser un ¿qué? Un gran árbol. Al punto que las aves hacían nido en sus ramas. Una pequeña semilla, algo diminuto, que si se nos cae de las manos quizá no podamos volver a encontrarla, pero que llegó a ser un árbol. Ahora, hermanos, esta parábola no tiene nada de ficticio, no tiene nada fingido o irreal. De hecho, las parábolas, aunque son historias inventadas, no contienen ficción. La semilla de mostaza, o la variedad de mostaza a la que el Señor se estaba refiriendo, era conocida como la Sinapis nigra, o la semilla, o la mostaza negra. Era muy conocida en ese lugar. Pero su semilla era muy pequeña. En ese tiempo, esa clase de mostaza se cultivaba en ese lugar y era usada para sacar el aceite de sus semillas. También se usaba como un condimento por su sabor picante. También sus hojas, por eso habla de hortalizas. ¿Si vieron ahí que dice que es la mayor de las hortalizas? Porque cuando esta planta está pequeña, sus hojas, que son grandes, servían para hacer ensalada, como lo es hoy la espinaca, o como lo es hoy el col. Sus hojas sirven para hacer ensaladas. Bien, en la actualidad, esta clase de mostaza crece en estado silvestre. Si usted va a Galilea, posiblemente se va a encontrar en el camino con una Sinapis nigra o con una mostaza negra. ¿Sí? Porque ahora crece en estado silvestre. Ahora, lo característico de esta planta, cuya semilla es tan diminuta, es que esta planta en poco tiempo crece. En algunos terrenos alcanza hasta los 4 metros de altura. Su tallo alcanza un grosor hasta de 40 centímetros de diámetro. Y en otoño, algo particular de esta planta, es que en otoño su tallo se vuelve tan rígido que puede soportar las aves que se anidan en ella. Recuerden, es una historia conocida, obvia para algunos que estaban en el lugar, pero el Señor dice, así es el reino de los cielos. O sea que esa historia
compara el reino de los cielos, la esfera del gobierno de Dios que fue establecida con Cristo, que inició siendo pequeño, pero que posteriormente fue creciendo hasta hacerse grande. Esta parábola trata del aspecto del crecimiento externo del reino de Dios. Ojo, algunos dicen que se refiere a la iglesia, la cual obviamente está incluida, pero es mejor considerar lo que el Señor dice. Es semejante al reino de los cielos, a la esfera del gobierno de Dios sobre los corazones de todos aquellos que se adhieren a ese reino por fe y en quienes el Señor reina. Bien, mis hermanos, todos nosotros podemos decir que somos parte de la iglesia, pero no podemos decir que pertenecemos al reino de Dios si Cristo no gobierna nuestras vidas. Si la soberanía de Dios no ejerce control sobre nosotros. El reino de Dios significa la esfera de su soberanía sobre aquellos en quienes reina. Y cuando alguno es introducido en ese reino, significa que ahora Cristo es el Señor de tu vida. Tú puedes decir que haces parte de la iglesia X o la iglesia Y, pero la pregunta es, ¿Cristo gobierna tu vida? ¿Cristo gobierna cada esfera de tu vida? Si no es así, no perteneces al reino de Dios. Ahora, ¿cómo comenzó ese reino? Comenzó con la primera venida del Señor Jesucristo, como ya lo hemos visto anteriormente. Cristo vino predicando que el reino de Dios de los cielos se había acercado. Su predicación en Galilea tenía que ver con el comienzo del reino, o el acercamiento mejor del reino de los cielos. Y parecía algo pequeño. Unos pocos seguían al Señor. 12 estaban con Él todo el tiempo. Esas personas que le seguían, que estaban con Él, no eran personas renombradas o importantes de ese lugar. Unos eran pescadores, otros podían ser agricultores, y hasta en ese grupo había un cobrador de impuestos, Mateo. Alguien que era aborrecido por sus coterráneos por la función que desarrollaba cobrando impuestos para Roma. Así que este movimiento, por decirlo así, no era prometedor aparentemente. Luego el Señor, su líder, muere en la cruz. Y muchos pensaron que se había acabado, que eso se había acabado. Hasta los mismos discípulos del Señor lo pensaron en algún momento. Ustedes pueden ir a Lucas capítulo 24, 2 discípulos iban camino a Maús y iban diciendo, se acabó. Se acabó. Hasta los mismos discípulos. Pero luego que el Señor resucitó y ascendió al cielo, podemos ver en Hechos capítulo 1, que 120 personas se reunían en su nombre. Un grupo pequeño, aún a pesar de este número, comparado con las multitudes que le siguieron durante su ministerio. ¿Cuántos siguieron al Señor? 5,000 cuando el Señor multiplicó los 5 panes y los 2 peces, luego 4,000 multitudes seguían al Señor. Pero el Señor muere, resucita, asciende al cielo, y vemos en el aposento alto solo 120. Solo 120. Algo pequeño, algo insignificante, como aquel grano de mostaza que no prometía mucho. De hecho, sus opositores hasta pensaron que eso se iba a acabar. Nosotros vemos en Hechos 5, 34 y 39 la declaración de Gamaliel. No peleen con eso, que eso ya
ya ha ocurrido. Un tal no sé qué se levantó, 400 le siguieron, lo mataron y todo se acabó. Eso va a pasar lo mismo aquí. Pero el reino comenzó a crecer. Y el mismo día que descendió el Espíritu Santo en Hechos 2 y Pedro predicó su primer sermón, nosotros leemos en el versículo 41 que 3,000 creyeron en esa ocasión. 3,000 creyeron. 3,000 recibieron el mensaje y se bautizaron. Luego en Hechos 4:4 nosotros también leemos allí que el número de los varones que creyeron en esa ocasión fueron 5,000. En pocos días. De 120 a 3,000. De 3,000 a 8,000. En pocos días. Y en Hechos capítulo 6, versículo 7 leemos que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y hasta los sacerdotes obedecían a la fe. Y nosotros vemos en lo ocurrido del libro de Hechos y en todo el Nuevo Testamento que en casi medio siglo, un poco más de medio siglo, desde el año 33, que fue la crucifixión del Señor Jesucristo, hasta el año 96, cuando el último libro de la Biblia fue escrito, el Apocalipsis, el Evangelio, el mensaje del reino, se había extendido casi en toda Asia, en Macedonia, en Acaya, en Siria, en Capadocia, en Galacia, y pudo haber llegado hasta España, donde Pablo se había propuesto ir. En casi un poco más de medio siglo. El reino de los cielos creció grandemente, como inició siendo algo diminuto, como ese grano de mostaza, pero en poco tiempo creció de una manera espectacular. El Evangelio fue predicado a tantas naciones que el Señor comenzó a reinar sobre el corazón de miles y miles de personas de toda tribu, lengua y nación. Y hoy, 20 siglos después, el Evangelio ha llegado a casi todo el mundo. Todo el mundo. Y muchas personas en la actualidad continúan viniendo a la fe. ¿Cómo surgió? De algo mínimo, de algo pequeño, de algo insignificante a la vista de los hombres, a lo que es hoy. El reino de los cielos, extendido casi por todo el mundo. Eso es lo que compara esta parábola de la semilla de mostaza. Una semilla pequeña que da un gran árbol. El Evangelio ha llegado a casi todo el mundo. Mis hermanos, y tengan en cuenta, en los países que hoy prohíben el Evangelio, como Siria, como el norte de África, como el Medio Oriente, allí se predicó ya el Evangelio, en el primer siglo. Pero hermanos, esos no son países no alcanzados, como nosotros decimos. Ya allí se predicó el Evangelio. Ya fueron alcanzados durante todo el tiempo que lleva la iglesia. Claro, ese árbol del reino de Dios, el reino de Dios sigue creciendo. Sigue extendiendo sus ramas hacia sus lugares, pero ya llegó el Evangelio. Ya llegó el Evangelio. Y en la parábola también vemos otra figura. El árbol creció tanto que las aves venían y hacían nido en él. Decíamos que el árbol que sale de la semilla de la mostaza negra, en otoño se hace tan fuerte, capaz de soportar las aves que vienen a anidarse en ella. Cristo usa aquí nuevamente la figura de las aves.
¿Y cómo vemos descrita a las aves en la parábola del sembrador? ¿Como algo bueno o malo? Como algo malo. Allí es Satanás arrebatando la semilla que se sembró en los corazones endurecidos. Y en esta parábola las aves vienen a posar en el árbol que ha crecido. En el árbol que ha crecido. Recuerden, la semilla que se hace árbol es comparable con el reino de los cielos y su extensión, su crecimiento externo. ¿Pero qué de las aves? Bueno, puede representar al maligno y a sus seguidores. Es decir, a personas que no pertenecen al reino, pero que posan en él. Las aves aquí no hacen parte del árbol, como tampoco del reino de los cielos. Ni su extensión tiene que ver con ellas, más bien son elementos diferentes que no hacen parte de la naturaleza, ni de la semilla, ni del árbol, que entran en él. Y eso podemos ver que desde que el reino de los cielos comenzó a extenderse, el reino de los cielos ha sido afectado o sufre violencia, como dice el Señor en Mateo 11 y 12. Satanás ha usado sus tácticas en contra de la extensión del Evangelio y del reino de los cielos de diversas maneras. Y cada vez que esas maneras, distintas formas de atacar la extensión del reino de los cielos fracasan, Satanás las cambia. Pero recuerden lo que dijo el Señor en Mateo 16, 18, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Siempre ha habido un intento de corromper el Evangelio, de entrar en él para atacarlo desde adentro, y creo que eso ha sido una forma que le ha dado mucho resultado a la oposición más que la persecución. En el primer siglo ya esto estaba ocurriendo. Vinieron los judaizantes y dijeron que sí, Cristo, pero más las obras externas de la ley. Vinieron los gnósticos, Cristo no es suficiente. Hay que tener un conocimiento avanzado. Solo los iluminados. Luego vinieron los arianos. Y hoy vemos movimientos, derivaciones de ese movimiento ariano. Luego vinieron los monarquistas. También tenemos algunas derivaciones en el día de hoy de ese movimiento monarquista. Y vinieron a meterse en medio de los hijos del reino. Estas pueden ser las aves que posan en el árbol, que afectan o que pretenden afectar el crecimiento del reino. Luego en el siglo IV vino Constantino, un emperador romano, como ave posándose y anidándose en el árbol, que hizo que el cristianismo se uniera a Roma y a sus prácticas idolátricas. Satanás ha logrado colocar personas que ejercen influencia en la iglesia, como esas aves que se posan en el árbol de mostaza. Y hoy hay muchas más aves, diferentes derivaciones del verdadero cristianismo. Desde el siglo XIX aparecieron muchos movimientos pseudo cristianos como el pentecostal, el carismático, los testigos, los monarquistas modalistas. ¿Sabe quiénes son los monarquistas modalistas? Los jesusolos. Los estos, también los aquellos. Muchas falsas denominaciones y por ende falsos cristianos que han posado en el reino, pero aún así el reino de los cielos no detiene su crecimiento. Sigue haciéndose fuerte. El reino de Dios sigue extendiéndose, aún a pesar de que los falsos emisarios, los falsos cristianos, los emisarios del maligno,
han venido a posarse en Él. Pero, mis hermanos, el reino de Dios sigue creciendo. El Señor lo ha prometido, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y hasta este momento su promesa sigue en pie y sigue manifestándose. Porque la iglesia descansa sobre Cristo como la roca. Y Él prometió que Él edificaría su iglesia. No que nosotros edificaríamos su iglesia. Tampoco que Él edificaría la iglesia de fulano o sutano. No, sino que Cristo edificaría ¿qué? Su iglesia. A veces nosotros queremos implementar cosas, movimientos, un método aquí, un método allá, parte de la filosofía humanista, parte del movimiento filosófico humano, para edificar la iglesia. ¿Pero quién es el que edifica la iglesia? ¿Nosotros o Cristo? Cristo. Nosotros somos parte de ese resultado de Cristo edificando la iglesia. O a veces vemos que la denominación tal, y cada uno va defendiendo su denominación y separándose de los demás. Pero no se trata de eso. Cristo no dijo que edificaría la iglesia del movimiento tal, o la iglesia tal, o la iglesia esta. Cristo edifica ¿qué? Su iglesia. Su iglesia. Su iglesia. Cristo edifica su iglesia. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y el evangelio sigue extendiéndose. El reino de Dios sigue creciendo. Miles de personas en todo el mundo siguen obedeciendo la fe. Miles de personas en todo el mundo siguen rindiéndose voluntariamente por la gracia de Dios a ese reino. Pero una pregunta a los que están aquí: ¿tú qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué vienes a hacer? ¿Perteneces al árbol o eres una de las aves? Si perteneces al árbol, eso significa que la influencia del reino se puede ver externamente en ti. ¿Cuánto has crecido espiritualmente? Los demás pueden notar el crecimiento, tal crecimiento en ti. No solamente los cristianos, sino las personas que están a tu alrededor. ¿Eres parte del crecimiento de ese reino, dando testimonio de Cristo? No solamente con lo que hablas, sino también cómo vives tu vida. ¿Sirves en tu iglesia local para que el mundo sepa que Cristo es nuestro Rey y el Salvador de todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe? Porque el reino de Dios es Dios reinando desde nuestro corazón. Por eso, cuando Cristo vino, el reino de Dios se acercó. Porque ahora Dios viene a reinar en el corazón de una persona. Y nosotros no podemos decir que Cristo reina en nuestro corazón si eso no afecta toda nuestra vida. Si eso no afecta nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de determinar las cosas. Y eso tiene que ver con ese crecimiento. Con ese crecimiento. El reino de Dios es Dios reinando desde nuestro corazón. Pero ahora está la otra parábola. La parábola de la levadura, que compara otra clase de crecimiento del reino. Un crecimiento interno e invisible. La parábola del grano de mostaza muestra un crecimiento externo, un crecimiento que se ve externamente, a lo lejos. ¿Se imagina ese grano de mostaza que en un año es una planta anual? ¿Qué significa? Que en un año se desarrolla. Que en un año se desarrolla. Nosotros conocemos plantas trimestrales. El maíz, por ejemplo. En menos de 3 meses ya está el maíz
listo para cogerlo, sobre todo las variedades que se sacan en el laboratorio, ¿no? Porque las variedades comunes y las variedades criollas duran un poquito más. Más o menos entre 4 meses el maíz ya está a punto para cogerlo y para beneficiarse de él. Lo mismo pasaba con esta semilla. En un año, 4 metros de altura. Y eso es visible. Pues, esa es un árbol de mostaza. Y conocer su semilla. Pero aquí esta parábola, la de la levadura, compara el crecimiento interno e invisible del reino de los cielos. Leamos el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a ¿qué? A la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Esta es una parábola muy pequeña, es de las parábolas más pequeñas que relató el Señor. Pero al igual que las demás, no tiene nada de ficticio. Es una historia común que el Señor usa para comparar el reino de los cielos. ¿Cómo comienza? Como comenzó la anterior. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas hasta que todo fue leudado. No vamos a tomar parte por parte, porque eso sería ir más allá de lo que es la verdadera interpretación. Así como el énfasis de la parábola anterior estaba en la semilla de mostaza, en su pequeñez y luego en su fruto grande, en su crecimiento del árbol, aquí el énfasis, está en ¿qué? En la levadura. No en la mujer ni en las 3 medidas, en la levadura. Y eso significa un aspecto del reino de los cielos. Ahora, era muy común el uso de la levadura en la hechura del pan, que se hacía en las casas. En ese tiempo ninguno iba a la panadería para comprar el pan del desayuno, no. Lo hacían en sus casas. Las amas de casa hacían el pan. Y la levadura se usaba para leudar la masa y que la masa creciera y que el pan quedara esponjoso. Ahora, esta parábola ha tenido muchas interpretaciones. Una de ellas es que, en razón de que en muchas partes de la Escritura la Biblia representa corrupción o está relacionada con lo malo, por ejemplo, no era permitida en los sacrificios y en la mayoría de los sacrificios, o en la mayoría de las ofrendas. Y a los cristianos se nos dice que debemos limpiarnos de la vieja levadura, como está en 1 Corintios 5, 6 y 7. Por tanto, algunos dicen que aquí también representa la influencia del mal, o la corrupción influenciando el reino, o a los que pertenecen al reino. Y pudiera ser. Yo no estoy diciendo que es totalmente equivocada esta interpretación, porque el Señor no explicó la parábola. Pero debemos tener en cuenta la línea o la interpretación de las 2 parábolas que el Señor dio, la del sembrador y la del trigo y la cizaña. Porque nosotros vemos en las parábolas que hemos visto que se refieren al reino de los cielos, que inicia hablándonos de aspectos crecientes o influyentes en el reino de los cielos. Y aunque hay elementos malos, como por ejemplo las aves en la primera parábola y la cizaña en la segunda, el reino de Dios siempre prevalece. En la parábola del sembrador, allí vemos que hay 4 terrenos en los que cayó la semilla. En 3
la semilla no dio fruto. Pero en la tierra buena, la semilla fructificó al 30, al 60 y al 100 por uno. En la parábola del trigo y la cizaña, allí también vemos que aunque la cizaña creció en medio del trigo, finalmente el trigo fue guardado en el granero y la cizaña ¿qué? Destruida, quemada. Y nosotros vemos en la interpretación de esta parábola, que el mismo Señor la interpretó, que finalmente los hijos del malo, comparados con la cizaña, serán castigados, condenados y enjuiciados eternamente, pero los hijos del reino serán llevados al reino del Padre, donde resplandeceremos como el sol. En ninguna de estas parábolas el personaje o el elemento principal es malo. En ninguna de esas dos parábolas. O el elemento principal se asocia con la maldad, como tampoco lo vemos en la parábola del grano de mostaza. Y creo, de manera personal, y no solamente yo, sino muchos exégetas, yo no soy exégeta ni soy erudito, soy más bien un eructo, pero los eruditos, los que se dedican a estudiar la escritura, muchos coinciden con que aquí la levadura no representa algo malo, y yo estoy de acuerdo con ello. Es cierto que la levadura en muchos pasajes de las escrituras representan lo malo y que se asocia con corrupción, pero no siempre es así. Por ejemplo, en Levítico 23:17, nosotros leemos allí que en la fiesta de Pentecostés se podía ofrecer panes para ofrenda mecida cocidos con levadura, como primicias para el Señor. O sea que se podía ofrecer una primicia para el Señor, panes con levadura. Ahora, nosotros podemos ver un ejemplo diferente. Nosotros podemos ver que la imagen de la serpiente no siempre se relaciona con la maldad, o no siempre simboliza el mal. En Número 21:8 leemos que Moisés puso una serpiente de bronce en un asta, y al que mirara la serpiente, luego de ser mordido por la serpiente que el Señor envió como juicio, quedaba sano de la mordedura de la serpiente. Y el mismo Señor en Juan 3:14, el exégeta perfecto, dijo que esta serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto era un tipo de la obra redentora que él iba a llevar a cabo cuando fuera levantado. También el Señor nos amonesta a ser sagaces como serpientes en Mateo 18:16. Así que ni la levadura siempre representa el mal, ni tampoco elementos que se asocian o que Dios asocia con la maldad. No siempre representan la maldad. Así que, siguiendo el contexto de las explicaciones de las parábolas del Señor, sugiero lo siguiente: que al igual que la medida de harina que fue mezclada con la levadura, y ésta creció desde adentro hacia afuera, así es el reino de los cielos. Así como una vez puesta la levadura en la harina, el proceso de fermentación hace crecer la masa, así también los ciudadanos del reino debemos crecer en cada esfera de nuestras vidas, contribuyendo al servicio del Rey, decía el Señor Jesucristo, para su honor y gloria en este mundo. Nosotros fuimos introducidos en el reino de Dios, no con el propósito final de ir al cielo cuando muramos. No es ese. O sea, tú no fuiste salvo para evitarte el infierno únicamente, no, sino para ser instrumentos en las manos de Dios, para someternos a su voluntad, para que otros sean alcanzados para el reino.
Fíjense en la parábola de la levadura. Dice que la levadura hizo su efecto. ¿Cómo? Leudando que toda la masa, no la masa, sino toda la masa. Así que todo verdadero hijo de Dios, todo ciudadano del reino, debe de ser influencia en este mundo para bien. Debe de ser influencia en este mundo para bien. Debemos promover lo bueno, sobre todo en estos tiempos en que la maldad quiere influenciar a pasos agigantados al mundo. Debemos, por ejemplo, hacer el efecto contrario de lo que la maldad está haciendo. Debemos promover la verdad en un mundo que está lleno de mentiras. Debemos promover la vida en un mundo que promueve el asesinato de bebés en el vientre de sus madres. Debemos promover la familia como Dios lo estableció. Un hombre y una mujer bajo el vínculo del matrimonio para la procreación y como fundamento de nuestra sociedad. Debemos nosotros los cristianos promover eso. Promoverlo, ya que el mundo lo quiere destruir. Ese es el efecto que nosotros debemos hacer, así como el efecto de la levadura sobre la masa. Así debemos hacer nosotros. Debemos promover que el hombre es hombre y que la mujer es mujer y que su naturaleza es definida en la fisionomía natural de la persona desde el momento en que se identifican sus órganos sexuales y no por lo que más adelante quiera ser. No. Tenemos hoy el ejemplo de Miss España. Es un hombre. No importa que diga que tiene el ADN de mujer. Es un hombre y eso no lo puede cambiar la mente humana porque eso lo determinó Dios desde el principio. Y eso nosotros debemos promoverlo. Eso nosotros debemos promoverlo. Debemos oponernos a toda especie de mal que el mundo quiere implementar. Mis hermanos, en República Dominicana es interesante, las iglesias locales bíblicas se unen para contrarrestar la agenda diabólica que quiere implementar estas cosas. Las iglesias locales se reúnen para documentarse en esto y así influenciar a una nación entera. Nosotros debemos promover eso. Debemos ejercer esa influencia en el mundo, la influencia del reino, como esta levadura en toda la masa. Debemos promover la honradez en un mundo que se hunde en la corrupción. Debemos promover la puntualidad en una cultura que se caracteriza por ser impuntual. Debemos promover el respeto, la honra a la mujer en una cultura machista. Miren, hermanos, el clavo del feminismo que quiere sacar el clavo del machismo no sirve. Nosotros debemos mostrar al mundo la honra de la mujer, amando a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Debemos enseñar a nuestros hijos varones la honra de la mujer. Debemos enseñar a nuestras hijas que deben infundir respeto hacia ellas, vistiéndose decorosamente, mostrando decoro, decencia en su forma de vestir, en su forma de hablar. Los padres cristianos, debemos suplir la figura masculina que nuestras hijas necesitan, mostrando al mundo esa influencia que estamos llamados a hacer, obviamente predicando el Evangelio. Que el reinado de Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros entornos, influencien al mundo en muchas formas, para que las personas allá afuera lo puedan ver.
que reconozcamos que Cristo es nuestro Rey, que procuremos tener una conducta ejemplar, de modo que aunque nos acusen de hacer el mal, las personas allá afuera observen nuestra buena manera de vivir y sean influenciadas por el bien, no para dar de qué hablar. Es triste ver cómo el Evangelio está en boca de los incrédulos. Muchos creen que la iglesia es un negocio, que es un lugar donde hacen fraude a las personas, que es un lugar donde se les lava el cerebro a las personas para enriquecer a aquellos que los lideran. Pero nosotros entendemos que no es así. Entendemos que no es, o tú lo entiendes que no es así. Entendemos que no es así. Desafortunadamente hay denominaciones que dicen ser cristianas cuyos líderes usan la fe como fuente de ganancia, pero los verdaderos hijos del reino necesitamos mostrar que no es así al mundo. Y para ello necesitamos hacer más que apología. Necesitamos mostrar a aquellos con nuestra vida lo que verdaderamente somos en Cristo. Que Cristo es nuestro Rey, que gobierna cada aspecto de nuestra vida, y eso se refleja en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, obedeciendo la palabra, obedeciendo, moviéndonos en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, que están expuestas en su palabra. Para terminar, relacionando estas dos parábolas, quiero formular algunas preguntas de aplicación. La primera, ¿el Evangelio ha crecido en ti? ¿Ha crecido en ti? ¿Crees que ahora tu vida está más sujeta a Cristo que antes? Mira, todo cristiano ha sido comprado por Cristo y pertenece a Cristo. ¿Sientes que esa realidad de pertenencia a Cristo es cada vez mayor en tu vida? Porque eso es crecimiento. Eso es crecimiento. O sea, sientes que verdaderamente Cristo es el Señor de tu vida, no como una mera asentimiento mental, sino como la realidad de lo que vives, de lo que hablas. La esfera del gobierno de Cristo en tu vida se refleja en que eres parte activa del reino de Dios para el crecimiento, para su crecimiento en este mundo. Mi hermano, mi hermana, ¿sientes que eres parte de ese crecimiento? ¿Sientes que al inicio eras como ese grano de mostaza, insignificante, pequeño, pero que ahora has crecido con la iglesia a la que perteneces? Como miembros de ese cuerpo local que pertenece finalmente a Cristo. Por último, ¿qué pueden decir de ti los que están a tu alrededor en cuanto al crecimiento espiritual? Porque ese crecimiento es interno. Y aunque es invisible, se puede apreciar. O sea, pusieron la masa, hay que esperar un tiempo, ¿no? A que la masa haga ese proceso, la levadura haga ese proceso de fermentación. Si usted se queda mirando esa masa, pues, usted tiene que irse y volver y luego mover esa masa. Grande. Eso lo pueden ver en ti, las personas a tu alrededor. No se puede ver cuánto hemos crecido espiritualmente, sino en lo que hacemos, lo que decimos, cómo vivimos, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino. Afirmaciones como la de Colosenses 3:1, que poned la mirada, si habéis resucitado en las cosas de arriba, ponedla. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Es una verdad para ti?
Diariamente estás poniendo tu mirada en las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿O solamente es el domingo que estás en la iglesia y el resto piensas solamente en lo terrenal? Eso hace parte de ese crecimiento. Eso hace parte de ese crecimiento interno. O Efesios 2:10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pueden ver esas buenas obras en ti, que ya no son para salvación, sino el reflejo, el resultado de esa salvación que tienes en Cristo. Debemos examinar nuestras vidas en lo personal. Hacerlo ante Dios y pedirle que nos ayude a ver cómo estamos siendo parte de ese crecimiento externo e interno del reino de los cielos. Y para los que nos acompañan aquí por primera vez, o para los que aún no se han rendido a Cristo, quiero decirles que hay una sola manera de pertenecer al reino de los cielos. Hay una sola manera. Y el Señor lo proclamó cuando predicó el Evangelio, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Él, en su obra redentora. Mira, mi amigo, o eres trigo o eres cizaña. No hay una tercera opción. La única manera en que puedes convertirte en un hijo de Dios es viniendo a Cristo, en arrepentimiento. Reconociendo tus pecados, reconociendo que no tienes nada para darle a Dios, que ya Dios te dio la única obra que Él acepta para tu salvación, que fue llevar a cabo por Cristo. Y mi hermano, somos parte de ese crecimiento, porque somos parte de ese árbol y somos esa levadura. Estamos influenciando, están viendo los demás que realmente somos cristianos. No somos cristianos de nombre, pero que con lo que decimos hay personas que, mira, a veces uno, termino con eso, a veces uno escucha, no soy cristiano, qué bueno, y comienza a escucharlo y uno comienza a desilusionarse, ay no, otra vez, porque lo que habla uno refleja mucho, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces miremos, examinémonos, que somos parte de ese crecimiento externo y somos parte de ese crecimiento interno. Así que se anima a que examinemos nuestra vida. Y aquellos que están en Cristo, si tú quieres ser parte del reino de los cielos, únicamente es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tú seas ayudándonos a saber con más claridad en nuestro momento de quietud, cómo nosotros poder examinarnos a la luz de estas verdades que tú has expuesto en estas parábolas, referentes a la influencia de la soberanía de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es que es llevado esto a cabo en nosotros? Si tú eres en realidad nuestro Señor, ¿cómo esto debe reflejarse de una manera externa e interna, Señor, en nuestra vida, influenciando este mundo que se está cada vez más contaminando con la maldad? Si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, yo te pido que tú obres en su corazón, que no hay otra manera. No hay otra manera. Y no hay una tercera especie en el reino de los cielos. O trigo o cizaña, o tierra buena, o tierra mala. O es mostaza o son aves. O hacemos esa influencia, somos esa parte, somos parte de ese crecimiento interno que se involucra en el mundo, influenciando para bien este mundo, como lo hace la levadura nomás. Yo te pido, Señor, que tú nos lleves a examinar nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.